Y ahora sí le doy paso a nuestro profesor Luis. Muchísimas gracias, profe, por dedicar este tiempo para enseñarnos. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos, hermanos que se están conectando y están ya presentes acá en la sala de Zoom y también a través de las diferentes redes sociales de las sociedades bíblicas que retransmiten estas conferencias. Siempre es un gran gusto y un honor el estar con ustedes para compartir diferentes temas. Es increíble la cantidad de temas que ya se han ido compartiendo a lo largo de estos años ya de experiencia en los webinars y los temas tan interesantes que se han entregado. Yo voy a compartir la pantalla de mi presentación para que podamos tener la imagen del material que vamos a estar compartiendo y desarrollando la tarde de hoy. Quiero avisarles a todos los que están siguiendo la transmisión que a través de las diferentes contactos de las redes sociales, de las sociedades bíblicas en sus países, pueden solicitar también el acceso a la presentación que vamos a estar compartiendo la tarde de hoy. Así es que les animo a estar ahí pendientes siempre con el tema también de sus preguntas que pueden hacer llegar a través de los diferentes medios. Hoy vamos a platicar acerca de pasajes de difícil traducción en el Antiguo Testamento y vamos a acercarnos de una manera un tanto crítica. Este es un tema muy, muy amplio y en cierta forma también bastante técnico y vamos a tratar de hacerlo lo más accesible y sencillo posible para que todos aprendamos algo esta tarde, con el tema siempre enfocados en la traducción, en el tema de la traducción bíblica. Y quiero iniciar pensando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando en una determinada discusión Él le dice a los que están oyendo y a sus interlocutores, les dice que es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, mencionando la importancia de dos actividades que algunas personas querían como poner en extremos, ¿no? Y entonces, en este punto y de lo que vamos a platicar hoy en el tema de la traducción bíblica, yo quiero resaltar al inicio el balance apropiado que debemos tener entre la fe y la razón. Estas duplas que son importantes que las meditemos, el balance que debemos tener entre nuestra devoción, pero también en la búsqueda de la erudición. Y esto el tema de la erudición pues va a ir dependiendo de las actividades a las que nos dediquemos, las atribuciones que nosotros tengamos y las responsabilidades que tengamos también. La Biblia dice que al que más se le da, también más se le demanda, con el tema ahí de la erudición. Debemos de, pues sí, aceptar y tener en mente nuestras confesiones, pero también debemos de dedicar en un balance apropiado el tema de la investigación, siempre relacionado con el tema bíblico. Debemos dedicarnos a nuestras actividades devocionales como la oración, la búsqueda espiritual, pero no debemos descuidar la lectura principalmente la lectura del texto bíblico. Debemos atesorar, respetar y compartir nuestros dogmas, pero también debemos acompañar esas declaraciones dogmáticas con nuestra exégesis, la exégesis que es esa búsqueda, que es esa investigación, también lectura y relectura de nuestros textos. Debemos de aceptar, mantener y compartir, vivir de acuerdo a nuestras doctrinas, a la doctrina cristiana en general, pero eso no nos debe cerrar al diálogo. Nuestras doctrinas y matices doctrinales que se van marcando pues en nuestras diferentes expresiones cristianas no nos deben de separar, sino que debemos de tener un espacio suficientemente amplio para el diálogo, nuestros diálogos, entendiendo de que no somos poseedores de la verdad absoluta. Algo siempre vamos a tener que aprender y algo vamos a tener que meditar, intercambiar
con nuestras otras, con las otras expresiones, ¿no? Quería iniciar con eso precisamente porque pues hoy vamos a abrir el texto en algunas cosas y vamos a entrar en algunos detalles que algunas personas en algún momento están un tanto nerviosas por esos asuntos, ¿no? Se habla, por ejemplo, en el tema bíblico, en el tema de la traducción bíblica, de errores o variantes. Hay mucha gente, tal vez no mucha gente, pero hay algunas personas que enfatizan mucho en errores de determinadas Biblias, de las Biblias, y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una de las Biblias más queridas, o tal vez la más querida por la mayoría de cristianos evangélicos protestantes en Latinoamérica, es la Reina Valera, particularmente la versión del 60. Y hay algunas personas que mencionan que está llena de errores y que tiene errores. Bueno, ahí es donde precisamente entra el diálogo y hay que pues tener como algún argumento y suficiente conocimiento como para calificarlo de esa manera. Yo quiero decir esta tarde que más que errores debemos de aprender a dialogar con las variantes que hay en el texto bíblico. Y hay diferentes tipos de variantes en el texto bíblico. Hoy, entre las traducciones, diferentes tipos de variantes. Hoy vamos a hablar de dos particularmente, aunque si usted ha estado presente en diferentes webinars, tiene en mente que ya hemos hablado de algunos de estos temas, ya los hemos tocado, los han tocado algunos de los expositores cuando se habla de traducción, cuando se habla de versiones bíblicas, cuando se habla de esos temas, ¿no? Pero vamos a volver a tocar el tema de variantes, que son variantes de traducción, y las variantes que son textuales. Eso en el contexto general de la traducción bíblica, particularmente del Antiguo Testamento. Eso, digamos que abre aquí la puerta para un webinar posterior de dificultades de traducción en el Nuevo Testamento. Hoy nos vamos a quedar exclusivamente con el Antiguo Testamento. Entonces, tengamos en mente estos dos tipos de variantes, unas que son variantes de traducción y otras que son variantes textuales. Hay que decir que en general, las Biblias, sobre todo, aquí vamos a meter las manos al fuego por las Biblias que respaldan las sociedades bíblicas y las agencias bíblicas que son aliadas de la misión bíblica de las sociedades bíblicas en Latinoamérica y en el mundo. Hay otras organizaciones, incluso hay personas particulares que están lanzando traducciones bíblicas, pero que hay algunas de ellas que son un tanto peligrosas. Tal vez hacia el final, tenemos un tiempo, vamos a comentar algo, por lo menos de un par que andan por ahí circulando. Y es así, diríamos, no errores dentro de la traducción, sino que todo el proyecto es un error. No solo algunos pasajes del texto, sino que el proyecto en general es un error. Y absolutamente no recomendables esos textos. Si tenemos algún tiempo, lo vamos a compartir un poco más adelante. Cuando hablamos de variantes de traducción, estamos hablando de que en las diferentes versiones bíblicas vamos a encontrar la misma expresión, pero, es decir, el mismo sentido de la expresión, pero con diferentes palabras. Yo tengo aquí un ejemplo del Nuevo Testamento y un ejemplo del Antiguo Testamento en 12 versiones distintas. Y todas tienen el mismo mensaje, el mismo significado, el mismo contenido en términos generales, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, la Reina Valera 60, este es 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo pequeñito, elegí a propósito por el tema de la visualización. Dice, orad sin cesar. La Reina Valera contemporánea dice, oren sin cesar. Exactamente las mismas palabras, solo cambia ahí el vosotros por el ustedes. Luego, oren en todo momento, dice Dios habla hoy. La Torre Samat dice, orad sin intermisión, sin parar. Ahora hay unas versiones en inglés que dicen oren sin cesar, haciendo la traducción, pray without ceasing. Igual sean oradores incesantes, ¿verdad? En oración, o sean incesantes en la oración, o esa otra versión en inglés. Oren perseverantemente, ¿verdad? Esa es parte del no cesar, sino perseverar, entendiendo perseverancia en la insistencia, en la constancia. Nunca dejen de orar, dice otra versión, oren constantemente.
Y nunca paren de orar, dice esta versión en inglés. Oren sin desistir, continuamente sean oradores. Un asunto así podría ser esta traducción, este último. Entonces vemos que 12 versiones diferentes cambian algunas palabras, pero en el sentido general de la traducción es el mismo. Esa solo es, vamos a decirlo, como una variante de traducción en cuanto al estilo y en cuanto a la forma de la traducción. El sentido es el mismo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del Antiguo Testamento elegí Proverbios 31:10, pero este ejercicio lo podemos hacer con todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y es el tema de la mujer virtuosa. Eso dice, así inicia el Proverbios 31:10. Habla de la mujer virtuosa, mujer ejemplar, mujer hacendosa, mujer completa, mujer ideal. Esta la puse, pero sí me sorprende, ¿no? Ese es también un punto ahí como para investigación, porque habla de mujer varonil. Menciona esta versión, que es interesante, ¿no? Por eso mi admiración ahí de ¿qué? ¿Cómo están traduciendo mujer varonil? Una mujer varonil. Bueno, mujer valiente, mujer extraordinaria, mujer fuerte, mujer de acendrada virtud. Este es, digamos, un lenguaje muy elegante, ¿verdad? Mujer de carácter, una buena ama de casa, en una expresión un tanto más extendida. Entonces encontramos el mismo concepto, pero con diferentes expresiones. Y detrás de esto hay una frase hebrea, es la frase hebrea que permite este rango de posibles traducciones y vemos que las han usado todas estas versiones bíblicas, a excepción de aquí del numeral 6, que me llamó la atención, el mujer varonil. Bueno, de ese tema. Entonces, esas son las variantes de traducción, y como hemos visto en otros webinars, las variantes de traducción las podemos ir clasificando por ejemplo, en traducciones literales, las traducciones de equivalencia formal, traducciones de equivalencia funcional, las traducciones de equivalencia dinámica, y hasta llegar hasta paráfrasis que se utilizan en algún momento. En cierta forma, cuando predicamos y contamos una historia, pero ya no la leemos, sino que la contamos agregándole matices y otras cosas, estamos haciendo una especie de paráfrasis cuando estamos contando esa historia y no la estamos replicando de manera textual o literal o formal con estas variantes. Por ejemplo, yo tengo el gusto de colaborar en los proyectos de oralidad acá en Guatemala. Y algunos piensan que cuando el narrador presenta la historia está como inventando sus propias palabras, y lo interesante es que todo el proceso de la traducción al formato oral a las lenguas indígenas incluye una parte de memorización. Y entonces cuando se presenta la historia bíblica o la porción bíblica, el narrador la replica así textualmente como una traducción. Por eso se habla de una traducción en formato oral. Fíjense, este ejemplo es el ejemplo de un salmo. El ejemplo de un salmo, está la frase hebrea. Si ustedes cuentan aquí, yo la puse con ese propósito principalmente, que contemos las palabras hebreas. Son apenas cuatro palabras hebreas, y de eso surge todo este tema de traducción, porque todavía por ahí hay algunos que tienen la idea de una traducción matemática que debe cuadrar. El texto hebreo tiene 10 palabras, entonces el texto español debe tener 10 también, y un asunto así. Ese es un tema del que hemos hablado antes, que en la mayoría de los casos no se puede realizar de esa forma. Por eso vean aquí, la expresión hebrea tiene 4 palabras, y de ahí surge todo esto, ¿no? Una traducción literal, que las traducciones literales en muy pocas ocasiones tienen un sentido correcto en español, ¿no? Puede ser que, algunas veces cuando traducimos de manera literal, palabra por palabra, del hebreo o del griego, en el caso del Nuevo Testamento, resulta que es ya una traducción posible, como una traducción final, podríamos decir, al español, pero en la mayoría de casos hay que hacer algún arreglo para que suene bien en español. Entonces ya no es una traducción literal, sino pasa a ser otro tipo de traducción. Si traducimos literal acá, esta frase diría: escudo mío y cuerno de mi salvación, cuerno de salvación mía.
mi, y luego esta última palabra, que en realidad es como un acantilado, a eso se refiere, como una especie de peña alta, y está aquí entre signos de interrogación porque esta es una palabra que el significado de la palabra es también, vamos a decir, complicado, pero que hace referencia principalmente al rostro de una montaña que está cortado y que es elevada, que es alta. A eso hace referencia. Y la primera palabra también hace referencia a un cuerno, a los cuernos, como en algunos países se dice cachos, como los cuernos, los cachos que sobresalen en la cabeza de ciertos animales. En el contexto del Antiguo Testamento estaban principalmente los toros, el ganado y algunos carneros también, y las cabras, que usaban estos cuernos así muy prominentes y muy, muy fuertes. En los diferentes contextos, principalmente, en el contexto del Antiguo Testamento, los cuernos de los animales eran símbolo de fuerza, de vigor también, ¿no? de ímpetu. En otros contextos, los cuernos, que alguien tiene cuernos o le pusieron los cuernos, tiene otro significado, ¿no? Que no es necesariamente muy agradable, pero en el contexto del Antiguo Testamento sí. Entonces el salmista le dice al Señor que el Señor es su cuerno de salvación, su cuerno de salvación. Eso es bien interesante. Esa sería la traducción literal. Una traducción formal puede ser escudo mío. Esto es ya siempre respetando la forma, el orden y algunas palabras, pero ya haciéndole algunos arreglos para que suene mejor en español. Escudo mío y el cuerno de mi salvación, acercándonos bastante a la literalidad porque seguimos usando cuerno. Pero ¿qué sentido tiene el cuerno en la salvación para el salmista? Porque es una referencia a cuernos de animales. En otros contextos esta palabra son los cuernos de un toro, los cuernos que hacían para hacer trompetas, como los shofares, los cuernos donde depositaban líquidos como aceite y otros, incluso en algunas ocasiones algunos granos. Por ejemplo, los profetas cargaban en un cuerno que era de algún animal, cargaban ahí, era como un depósito, ¿no? A esos cuernos se está haciendo. Pero ¿qué sentido tiene el tema del cuerno de la salvación? Bueno, precisamente por su simbología, el tema de lo que implicaba. Los cuernos eran señales de defensa, de ataque, de fuerza, y eran de alguna manera como la protección. Y el salmista toma ese significado para hablar de cómo el Señor es como un cuerno de su salvación. Fíjense todo lo que estamos diciendo a partir de esa palabra. Y luego la última frase, que incluye la palabra que se refiere a los acantilados: mi altura inexpugnable. Esta ya es una versión bíblica, solo que no puse las versiones de donde tomé estos versículos. Y habla de una altura. Esto hace mucha referencia también, si uno tiene la idea sobre todo del salmista David, cuando él anda huyendo. Normalmente la mayor parte de su huida la hizo hacia al desierto de Judá, hacia el sur de Israel, donde hay acantilados. Es un lugar muy seco y las montañas son pedregosas, muy pedregosas. Y entonces él se refugia en los lugares altos donde era difícil escalar y un asunto así. Eso trae a la mente también la historia, por ejemplo, de la resistencia en Masada, donde los romanos no pudieron llegar. Era muy difícil llegar a Masada por el lugar estratégico donde habían puesto la ciudad. Una traducción más funcional, y aquí ya se acomoda un poco más al sentido, al significado, y se aleja de la literalidad, porque la literalidad en estos casos, en lugar de ayudarnos, lo que hace es confundirnos y no nos permite obtener realmente el significado. Entonces ahora nos acercamos un poco más al significado, ya no traduce la literalidad en estas traducciones de la funcional en adelante. Escudo mío y fuerza de mi salvación. Ahora ya no es cuerno, sino que ahora es fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Ahora ya habla de por qué mi altura o mi acantilado o mi peña alta. ¿Qué sentido tiene? Bueno, el sentido en el contexto del Salmo general es un refugio, donde el salmista se refugia en lo alto. Difícil que llegue un depredador, difícil que lleguen los enemigos, y si llegan, pues los enemigos quedan expuestos porque están vulnerables en el momento que están subiendo. Entonces, una buena idea, hacer el refugio ahí en lo alto. Una traducción más dinámica, si recuerdo aquí, creo que esta es TLA, dice: me proteges como un escudo
Ahora habla de protección, un poco más extendida la idea, y me salvas con tu poder. Tú eres mi alto escondite. Y una paráfrasis de eso puede ser: no tengo miedo porque estoy rodeado de su amor. Con su poder me guarda de todo lo malo y me esconden tan alto que nada ni nadie puede hacerme daño. Todas estas son variantes de traducción porque venimos del mismo texto, estamos analizando el mismo texto, pero las diferentes estrategias de traducción permiten que vayan variando. Otro asunto muy interesante del tema siempre de variantes de traducción, porque vimos, voy a regresar aquí a una lámina, vimos el caso del cuerno, el que es keren, esta palabra que es keren. Se refiere a un elemento físico, pero que tiene un significado, un simbolismo, ¿no? Y aquí en estas láminas, no tenemos tiempo de analizarlas todas. Yo hice un listado, que no es exhaustivo, pero es un listado de algunas de las partes de nuestro cuerpo, el cuerpo humano, que tienen una simbología. Por ejemplo, es bien interesante el tema de esta palabra hebrea que es af, así suena, af, literalmente significa nariz. Eso es lo que significa nariz. Pero en el contexto de los pasajes se hace referencia a un como resoplido cuando se está muy enojado, cuando se está airado, y entonces cuando se habla de enojo y se habla de ira, se habla de af, ¿verdad? Y en algunos casos dice que se encendió literalmente diría, se encendió la nariz del Señor. Entonces imaginen así, que le salen llamas al Señor aquí o se le está prendiendo su nariz, aparte del antropomorfismo y esas cosas. Pero hace referencia a eso, al tema de la nariz. ¿Qué otra podríamos hablar? Por ejemplo, el tema de los riñones, el tema del temor, por ejemplo, que se estremecen los riñones, ¿verdad? En algunos, hay una palabra, creo que esa no la agregué, de una palabra que se puede traducir como vísceras o tripas, ¿verdad? Las tripas, las entrañas se traducen en algunos casos donde, pues por las diferentes emociones que sentimos, ¿no? Ya sea emociones positivas como un enamoramiento, una alegría o algo donde hay una reacción física, química. Ahora sabemos por la ciencia lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay una descarga de sustancias que hacen que sudemos, que se nos enrojezca el rostro o que entremos en un estado así de medio shock, ya sea por una alegría o por un susto o una cosa así. Y entonces esas partes de nuestro cuerpo tienen un significado. Por eso es que en muchos pasajes, cuando se mencionan estas partes del cuerpo, no se traduce literal, sino que se traduce el significado que tiene. Por ejemplo, esta palabra, ¿dónde está? La palabra regem, que significa literalmente matriz, ¿verdad? Y entonces el Señor, en algunas expresiones se diría que el Señor tiene matriz hacia su pueblo, ¿no? Que le tiene, pero el tema de la matriz hace referencia como a los sentimientos que experimenta una madre por su recién nacido, el amor materno, ¿no? Aunque en el extremo, el profeta Isaías menciona de mujeres que pueden llegar a abandonar a sus criaturas, y el Señor agrega que el amor de él, en el capítulo 49 de Isaías, supera todo eso. Entonces es el tema de pasajes donde se encuentran referencias a los miembros de nuestro cuerpo que no se pueden traducir de manera literal, porque entonces rompería el significado del pasaje, sino que se debe traducir el simbolismo. Por ejemplo, el tema de los pechos femeninos, ¿no? Pero el tema de los pechos y la mención de los pechos en el texto bíblico, en estos pasajes, no van en el sentido erótico, sino van en el sentido de estar con la provisión necesaria, el alimento, los cuidados maternales, y en algunas imágenes de los profetas, sobre todo, el tema de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad que expresa un niño que está siendo amamantado en los pechos de su madre. Y en otros contextos, el tema de madurez, al ser destetado, al ya no necesitar de los pechos de la madre, que en esos contextos se expresa el tema de la madurez. Algo más común de la mayoría es el tema de la nuca o de la parte posterior del cuello, la cerviz. Endurecer la cerviz es sinónimo de rebeldía, es sinónimo de soberbia, de altivez.
doblar la cerviz sí, es un significado de sometimiento en el texto. Entonces, vamos a encontrar, al comparar versiones bíblicas, que algunas traducen de manera literal y otras traducen la simbología o el significado que tienen esos pasajes donde aparecen referencia a alguna parte de nuestro cuerpo. Estas son asuntos de variantes de traducción, que son variantes de traducción, donde se decide de qué manera se va a traducir. Pero hay el otro tipo de variantes que estuvimos conversando, son las variantes textuales. Estas variantes textuales derivan del hecho de que tenemos diferentes manuscritos. Por ejemplo, pensemos en el libro, aquí está un ejemplo de Deuteronomio, que hemos visto antes en otros temas. El ejemplo de Deuteronomio, no tenemos solo un texto de Deuteronomio, sino que tenemos diferentes, y aquí estoy hablando de diferentes tipos de manuscritos, incluso diferentes idiomas de manuscritos, y eso amplía el panorama de los testimonios que se dan en el texto. Entonces, estas son variantes, y aquí lo digo en una opinión muy personal, son variantes más difíciles de tratar y son variantes que pueden generar también más desconfianza entre los lectores cuando comparan una Biblia. Insisto en el tema de que queremos mucho a la Reina Valera 60, y entonces lo que hacemos regularmente es comparar una versión con la Reina Valera 60. No es una práctica que podamos sugerir como algo muy apropiado, porque la Reina Valera 60 no debe ser el parámetro de comparación. Es nuestra Biblia que amamos, la que respetamos y la que memorizamos y queremos, pero no la debemos usar como el parámetro de comparación, como la referencia. Es una en el escenario donde hay otras traducciones. Entonces las tenemos que comparar todas. Y entonces nos sentimos un poco inseguros y sentimos un poco de temor al encontrar que hay variantes muy dramáticas en algunas versiones. Incluso textos que se desaparecen o que cambian de lugar, capítulos que cambian de extensión y la numeración de los capítulos y cosas como esas, se da por las variantes textuales. ¿Qué significan las variantes textuales? Porque surgen de diferentes textos, de diferentes manuscritos. Miren este pasaje de Deuteronomio 32:8. En la Reina Valera dice, hacia el final del versículo, hijos de Israel. En la Biblia de Jerusalén dice hijos de Dios, y en la Nueva Traducción Viviente dice ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Son tres lecturas distintas. Hijos de Israel no es lo mismo que hijos de Dios y no es lo mismo que ángeles de Dios en esa traducción. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el códice de Alepo y el texto masorético son los que tienen la lectura hijos de Israel. Y si hacemos referencias, entonces Reina Valera toma la lectura del texto masorético. Luego la Biblia de Jerusalén toma la lectura de los rollos del Mar Muerto, siguiendo hijos de Bene Elohim, que son hijos de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente sigue en ese versículo, sigue a la Septuaginta, traduciendo Angelon Seu, ¿verdad? De ángeles de Dios, ángeles de Dios. Hay tres manuscritos distintos, y eso da la posibilidad de tres lecturas diferentes que tenemos en tres versiones de la Biblia distintas que circulan entre nosotros de amplia distribución, ¿no? La Reina Valera 60, la Biblia de Jerusalén y la Nueva Traducción Viviente. En las versiones de estudio de estas Biblias es posible, en algunas de ellas yo he visto las notas donde hablan de otras posibles lecturas y entonces anotan algo de lo que está pasando en los otros manuscritos. Y eso es bien interesante entonces, ¿no? Porque da lugar a otras lecturas que vienen de otros manuscritos. Estas no son variantes, no podemos llamarlas, digamos, en un aspecto general, son variantes de traducción, pero de la manera que lo estamos abordando esta tarde, noche en algunas ciudades, vamos a llamarlas como las variantes textuales porque derivan de las distintas lecturas que hay en distintos textos, en distintos manuscritos.
Entonces, si hablamos del texto del Antiguo Testamento, particularmente del texto hebreo del Antiguo Testamento, tenemos que aceptar hechos y situaciones como que solo tenemos copias, no tenemos originales, ni siquiera sabemos cuántas copias realmente se hicieron de los textos. Y esas copias son testigos de un texto muy antiguo. El contenido, aunque la copia sea más reciente, el contenido del texto, es decir, el contenido de esa copia viene de un texto que ha viajado por milenios, por siglos en algunos casos, que es muy antiguo. Entonces viene arrastrando asuntos culturales, viene arrastrando una lexicografía, viene arrastrando costumbres, viene arrastrando asuntos lingüísticos de los géneros literarios, etc. Aunque la copia sea reciente, pero el contenido que trae ese texto es un contenido muy antiguo y ahí vienen las complejidades. Otro asunto es que también hay múltiples traducciones. Hemos visto por lo menos en la lámina anterior, hay 2 manuscritos de hebreo, el texto masorético y los códices los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, pero también apareció ahí la Septuaginta y vamos a ver por ahí que hay otras traducciones. El tema de la antigüedad y el contenido de los textos nos da 2 situaciones en relación a la traducción. Primero son algo que podemos llamar como textos oscuros, porque el significado de una palabra que está presente en una lectura es desconocido. Ya vamos a ver por qué razón. Y también por el deterioro físico, el daño físico que pueden tener algunos manuscritos, que son los textos corruptos, donde la lectura es complicada porque la situación, el estado físico de los manuscritos está dañado y entonces no se puede recuperar la lectura completa. Y en esos casos, en ambos casos, las lecturas y las traducciones son conjeturadas. Y hay que aceptarlo, ¿no? Son conjeturas. Claro que esas conjeturas no surgen de la arbitrariedad, el antojo y la discrecionalidad así absoluta, ciega e incluso irracional de los traductores, sino que son conjeturas basadas en diferentes elementos que aparecen en el tema de la traducción: contexto, el género literario, el autor, el idioma, el tema que se está tratando y todas esas cosas. Entonces se pueden hacer las traducciones conjeturadas en esos pasajes donde el estado físico del texto o la presencia de una palabra de significado desconocido hace que la traducción sea complicada. Estos manuscritos que estamos hablando se pueden ir jerarquizando en el tema de la crítica textual. No vamos a hablar de ellos esta noche, pero van desde el texto masorético, que tiene la prioridad, hasta las versiones armenias, árabes, que son en otros idiomas que se han hecho en siglos anteriores, lo más cercano a las posibles redacciones de los textos originales. Y aquí tenemos múltiples idiomas, principalmente el hebreo, el griego, y más adelante surge el latín, y luego otras versiones bíblicas que sirven, de esos manuscritos que sirven como referentes para la traducción. Entonces hay algo que podemos llamar como tensión entre el texto y el traductor. Y aquí solo voy a leer estas frases, que debemos comprender que es muy diferente traducir e interpretar. Siempre en la traducción va a haber un espacio para la interpretación, precisamente por la presencia de frases literales que al traducirlas de manera literal no tienen sentido. Entonces hay que interpretar el significado de ese símbolo que aparece ahí. Por ejemplo, el cuerno de mi salvación. ¿Qué sentido tendría para nosotros que leemos en el 2024 cuerno de mi salvación? Bueno, tenemos que hacer un análisis de la cultura, etcétera, etcétera, y del significado, por qué usaban cuerno, qué entendía el lector o la persona que oía cuando alguien decía el cuerno de mi salvación, qué era lo que entendía, ¿no? Si yo voy en un contexto aquí en países latinoamericanos y digo que me pusieron los cuernos o que soy cornudo, que tengo muchos cuernos, pues se va a entender de una manera. Si cambio de contexto y vuelvo a decir la frase, yo tengo muchos cuernos, se va a entender de otra manera. Entonces, la literalidad no va a ayudar. Ve, ahí está el tema de la interpretación. Nuestro enfoque será siempre sobre la traducción. En los casos, algunos de los casos con los que se tienen que enfrentar los traductores, por ejemplo, el choque de los valores éticos entre la cultura del traductor
del intérprete con la cultura que viene del texto. En estos días hemos estado revisando unos textos de Segunda de Crónicas y hay un sumo sacerdote, por ejemplo, es el sumo sacerdote que toma 2 mujeres, el sumo sacerdote. Y entonces, bueno, el tema de la poligamia ahí en el Antiguo Testamento es un asunto delicado. El papá de Samuel, por ejemplo, el profeta Samuel, era un buen tipo, Elcana, un hombre muy piadoso, etcétera, y tenía 2 mujeres, estaba Ana y Penina, y un asunto así, ¿no? Entonces, el tema ético va a confrontar el tema de la violencia, el tema de la sangre, todas esas cosas que los choques culturales y éticos que hay entre el texto y el intérprete o el traductor es interesante, ¿no? La diferencia abismal entre asuntos ya lingüísticos y gramaticales, la sintaxis, la semántica entre el hebreo y los idiomas como el español, por ejemplo, es un asunto también que se debe de trabajar. Las lecturas tradicionales que se tienen de las versiones que están ya posicionadas con las lecturas basadas en nuevas evidencias. Por ejemplo, nosotros tenemos en mente y tenemos reinando a la Reina Valera 60, lo que hemos dicho. Entonces, todas nuestras demás versiones se comparan con ella y la presencia de la Reina Valera 60 genera una presión sobre las demás traducciones y también sobre el traductor, y se debe cuidar mucho de eso. Y este es un tema, no nos vamos a detener mucho aquí, pero el tema de, en el caso del Antiguo Testamento, forzar una cristianización del texto. Entonces, eso es algo muy peligroso porque hacemos y si me permiten usar esta frase, una contaminación, tal vez no es la mejor expresión, quiero encontrarla, pero contaminación teológica en la traducción, si no tenemos el cuidado por nuestra presión cristiana, de cristianizar el Antiguo Testamento, y eso es un tema sumamente delicado en el asunto de la traducción, ¿no? Y sobre todo en el tema de la interpretación también, una cristología, cómo armar una cristología desde el Antiguo Testamento, cómo armar una teología de la Trinidad desde el Antiguo Testamento. Bueno, en el estudio teológico, filosófico, doctrinal, confesional de nuestras diferentes expresiones cristianas, lo podemos hacer, pero no lo podemos meter en la traducción como tal. Y en algunos casos hay una presión para que eso quede presente en el texto propiamente, y eso es, digamos que es una gran presión sobre el traductor. Ok, entremos a unos ejemplos de situaciones que van a ocurrir, y esos son algunos de los casos con los que se enfrenta el traductor del hebreo y del texto bíblico. Aquí solo hay unos ejemplos de la dinámica de la crítica textual. Por ejemplo, en el tema del cambio de letras parecidas, en hebreo hay letras que se parecen, y entonces entre un manuscrito y otro, lo que se piensa es que los escribas, los copistas, cambiaron una letra por otra de una forma involuntaria. Y entonces, al cambiar una letra, el significado es diferente. Por ejemplo, en este caso del Salmo 54:5, la palabra sarim, que significa extranjeros, ¿verdad? Luego hay un testimonio aquí en el aparato crítico del texto que se cambia por sedim, que es ya esta palabra significa arrogantes, y eso le da otro sentido al texto por el asunto solamente el cambio de letras que son parecidas. Este es un asunto interesante porque también digamos, se detecta en el texto que los escribas al momento de copiar se omitieron alguna letra. Recordemos que estamos hablando del elemento humano, el error del elemento humano. Esto se hablan de variantes y de cambios en el texto de manera involuntaria que se omitieron. Entonces, el testimonio de los otros manuscritos que aparecen dentro de lo que conocemos como el aparato crítico del texto sirve para aportar una nueva lectura o para corregir la variante en algunos casos. Por ejemplo, aquí se sospecha que se pudo haber omitido una letra hebrea. Aquí en el aparato crítico la palabra tiene 4 consonantes y aquí en el texto tiene solamente 3. Aquí se lee para ellos, pero la otra lectura, haciendo la corrección, es para su pueblo. La lectura de para su pueblo. Y ese es un asunto interesante de separación o unión defectuosa del texto, se conoce, que es, sabemos que el texto hebreo inicialmente no tenía ni signos para los sonidos vocálicos, ni tenía espacios, estaba todo de corrido el texto,
Y entonces en algún momento los escribas, los rabinos, tuvieron que separar el texto para asegurar una mejor lectura. Y entonces al separar el texto, en el texto del Antiguo Testamento, hay varios casos donde se sospecha que hay una separación defectuosa, es decir, no se separó de una manera correcta la palabra y eso da lugar a otra lectura. O que en algunos casos se unió esa palabra, bueno, es una unión o separación defectuosa, se llama ese caso en la crítica textual. Y aquí hay un caso, por ejemplo, esta palabra, en este Salmo 73, que se lee, qué bueno es para Israel, es la lectura de la palabra que está encerrada, Dios, ¿verdad? Pero se sospecha de una posible separación defectuosa y entonces surge la palabra ya no para Israel, sino para el justo, Y hay también en el caso de este par de expresiones aquí en el Salmo 73, la sospecha de otro caso en la crítica textual que se conoce como ditografía, cuando se repite una parte de la palabra, se copia inconscientemente, involuntariamente, se copia 2 veces una letra, una palabra o una parte de una palabra, como en este caso que hay. Si ustedes observan, aquí hay están esta parte de las palabras que son 2 letras hebreas que son iguales, ¿no? Una Aleph se llama esta y esta es una Lamed y luego se repite Aleph Lamed nuevamente. Entonces hay sospechas de una posible ditografía en ese caso. Y así hay varios casos que se dan y con palabras raras, ¿no? Que aparecen en el texto hebreo, en el análisis del texto hebreo, que es la crítica textual. Otro asunto que hace de difícil traducción pasajes en el Antiguo Testamento es la presencia de palabras desconocidas. Estas palabras desconocidas están clasificadas entre las palabras que se conocen como los hapax legomenon. Esta es una expresión que significa que aparece solamente una vez en el texto esa forma de la palabra. Hay palabras hebreas, se calculan que hay unas 1700 palabras en el texto hebreo que solo aparecen una vez en el texto, una forma. Pero solo hay unas 400 que son estrictamente desconocidas y son desconocidas, es decir, no se sabe qué puedan significar esas palabras. Aquí apenas vamos a ver algunos ejemplos. Se sospecha, se hacen estudios. ¿Qué se hace entonces? Por ejemplo, está el texto hebreo y esas palabras se investigan, se extiende el radio de investigación a nivel de las naciones, de las culturas, de los idiomas también que están cercanos a Israel, que comparten el mismo contexto geográfico, para buscar el posible significado de esa palabra. Y sin embargo, algunas de ellas continúan con un significado desconocido todavía. Entonces se conocen como los hapax legomenon. Ustedes pueden buscar en internet hapax legomenon del Antiguo Testamento o del texto hebreo o del Nuevo Testamento y ahí aparecen en varios lugares los listados completos. Por ejemplo, en Génesis 33:19 se dice que Abraham compró el lugar donde iba a enterrar para hacer una tumba y que pagó con 100, y luego viene una palabra que es un hapax legomenon. La mayoría de Biblias traducen monedas, ¿verdad? Porque era un pago y traducen monedas, pero en realidad la palabra no se sabe qué significa. Algunos opinan que puede significar ovejas porque en otros textos han traducido ovejas, por ejemplo, en el texto Onkelos del texto en la Septuaginta, en la Vulgata Latina, en el Pentateuco Samaritano, en el texto siriaco y en algunas versiones arábicas ponen corderos en esa palabra. Es decir, que pagó por la tumba o el terreno donde iba a poner la tumba, pagó con 100 corderos, no con 100 monedas. Incluso algunos ponen monedas de plata, agregan. Pero el texto hebreo realmente no dice eso. El texto hebreo aparece una palabra hebrea que es un hapax que no se sabe que era un pago, ¿no? La palabra 100 está suficientemente clara, o sea, son 100 algo, pagó con 100 algo, ¿no? El uso del dinero en ese contexto es discutido, que Abraham portara monedas
es muy discutido que, quien está haciendo la compra ahí portara monedas y que la transacción fuera con monedas. Es muy discutido. Habrá que hacer un análisis más profundo del tiempo, la cultura, cómo se hacían las transacciones comerciales y ver eso. Eso nos hace pensar que es más probable que el pago haya sido en especie, es decir, con telas, con plantas, con granos o con ovejas. Con ovejas. Y de ahí vienen algunas cosas, ¿no? Porque algunos opinan que con lo que pagó por el terreno donde iba a hacer la tumba, el valor era equivalente a un cordero. Esas son algunas preguntas. Algunos piensan que era una especie de moneda en forma de cordero, pero eso es todavía más extraño, ¿no? Que hacer una moneda, no sabemos ni de qué tamaños era o qué peso contenía, porque algunos incluso en algunas notas que yo estuve revisando agregan hasta el peso de la moneda, pero toda esa información es conjeturada porque el texto hebreo no lo contiene, no lo tiene, ¿no? No sabemos exactamente con qué se pagó. Ahora, al hacer el análisis cultural, es más probable que el pago haya sido con ovejas que con dinero, ¿no? Que con el tema del dinero. En todo caso, se sabe que se acuñaban algunas monedas, pero que el valor realmente era muy, muy pequeño. Es decir, aunque hubiera pagado con 100 monedas de algo, era casi como que le hubieran regalado el terreno, no era un costo como muy alto de la transacción. Entonces, eso nos lleva a pensar más que en ese pasaje el pago fue con corderos o con, incluso algunos opinan que fueron con pieles de corderos, un asunto así. Otros casos en el texto hebreo son el tema del uso de partículas enfáticas. Por ejemplo, hay una partícula que se agrega a algunas palabras, que es la partícula na. La partícula na es una partícula que tiene un carácter como de imperativo, pero no en el asunto de orden, sino en el asunto de súplica. Cuando en las expresiones aparece la partícula na, que se agrega al final de las expresiones, se podría traducir por favor o te ruego. En muchos casos, en algunas versiones bíblicas traducen ahora como una especie de orden en algunas situaciones, pero es más, la partícula na tiene esa característica de ser más de suplicante del ruego, ¿no? Por ejemplo, en Osana, que es una expresión que usamos nosotros, que aparece en el Salmo 118, si recuerdo bien, el Hoshana, que es de Señor, sálvanos, ¿verdad? Incluso sálvanos ahora o sálvanos ahorita o te rogamos. Y es bien interesante cómo van las traducciones en el Salmo 118. Aquí yo estoy analizando el Primera de Reyes 18:43, cuando Elías, en el 43, Elías le dice al siervo Ale na, que es sube ahora, ¿verdad? Así traducen algunas Biblias, que sería como te ruego que subas. En este momento va a llover y entonces Elías le dice al siervo que vaya a ver ahí arriba de una montaña y le dice te ruego que subas, sería la traducción, más que la orden de te sube ahora, ¿no? El tema de la partícula na. Pero antes, en el versículo 41, creo yo, de este capítulo, Elías le dice la misma expresión al rey Acab. El profeta Elías se la dice al rey Acab, pero no usa la partícula na, sino que solamente le dice ale, de que suba, ¿verdad? Nada más que suba, y eso sí se percibe un tono más tosco, más rústico del profeta dirigiéndose al rey que dirigiéndose al criado. Normalmente tenemos la imagen de un Elías muy rudo, de un Elías muy bravo, de un Elías muy serio, pero es interesante en este versículo cómo utiliza la partícula na, el narrador de la historia, poniéndolo en los labios de Elías cuando se dirige al siervo y no cuando se dirige al rey. Y eso, digamos, yo estoy pensando, ¿no? En el cierto, ese es un pensamiento mío que estoy tomando de esta lectura, el cierto desprecio y desdén que el profeta tenía para con el rey, pero que no lo tenía para con su siervo. Y en algunos casos, por ejemplo, aparece esa partícula na
cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 13, cuando Dios le habla a Moisés y cuando Dios le habla al profeta Isaías en el libro de Isaías. Digamos, Dios se dirige a estos personajes según el testimonio bíblico, y en la expresión de Dios aparece el na, como que si Dios estuviera rogando o pidiendo por favor, en un tono no de orden directa, sino en un tono más suplicante, en el asunto de cuando se dirige a algunos de estos siervos como Abraham, Moisés y el profeta Isaías. Bueno, y aquí cuando hablamos de los hapax legomenon, que hemos dicho que son expresiones que aparecen una vez en el texto bíblico, ¿cómo debemos abordarlos? ¿Cómo debemos de considerarlos? Bueno, primero examinar la fonología, porque algunos consideran que los hapax fueron utilizados en el contexto por el tema fonético del idioma, en el hebreo. Ver la morfología de la palabra, eso ha ayudado mucho para hacer relaciones de palabras que no sabemos el significado, pero que hay otra palabra que la raíz es parecida, entonces se puede acercar el significado. En algunos casos hacen un traslado directamente de los significados, pero ver la morfología de las palabras es importante, analizar semánticamente la palabra, hacer una investigación de la etimología de la palabra, examinar el contexto interno de la Biblia, ¿no? De palabras que estén cercanas, y el contexto del pasaje donde aparece el hapax, y examinar en la medida de lo posible el contexto externo, es si esa misma palabra la utilizan los otros pueblos y la utilizan las otras naciones que están ahí cercanas del texto hebreo. Investigar desde la crítica textual cómo otros manuscritos, incluso en otros idiomas, tradujeron ese hapax, ¿no? Y ahí ayuda mucho, por ejemplo, el tema de la Septuaginta, el tema de la Vulgata, incluso el Pentateuco Samaritano y otros textos para hacer esa información. Cotejar toda la información que se obtiene y ya de último llenar los agujeros que queden, las lagunas que hayan, y aquí vienen como las traducciones conjeturadas a partir de toda esa investigación. Por eso les decía que hay un espacio para las conjeturas en la traducción, pero que no va a ser antojadizo o discrecional, sino que va a ser basado siempre en la investigación. Y hay un caso muy interesante de un hapax que aparece en el Salmo 139, verso 16. Pues la traducción que hacen la mayoría de Biblias es mi embrión, que es lo que tengo aquí entre paréntesis, que es la palabra hebrea golem, que en realidad no se sabe con exactitud qué pueda significar. En otros textos, digamos, y en otros pasajes extrabíblicos aparece como una materia que todavía no tiene exactamente forma, y la traducción que se ha preferido es la parte del embrión. Este es un pasaje, digamos, muy delicado con el tema de toda la ideología pro-abortista o no abortista de ese tema, y nosotros pues apoyamos mucho el asunto de este pasaje por el respeto a la vida desde la concepción. Entonces este es uno de los pasajes claves para hacer defensa frente a toda esa vorágine pro-abortista, pero tenemos que aceptar también, porque este es parte como de los argumentos en contra de los que nosotros ponemos frente a, les decía, la presión pro-abortista, de que en el texto bíblico no dice embrión. Entonces debemos aceptar que pues literalmente no dice embrión, ¿no? Pero debemos analizar el contexto del pasaje, y el contexto del pasaje sí hace referencia a la formación previa al nacimiento y al cuidado divino y a todas esas cosas divinas previo al nacimiento, aunque en el texto literalmente no diga embrión, ¿verdad? La palabra golem no significa embrión, de hecho no se sabe con exactitud el significado. Entonces eso significa que se rompe todo el argumento el cuidado de Dios y todo el asunto de la vida desde la concepción. No, porque no podemos, digamos, apoyar toda nuestra argumentación en un pasaje que no debemos, porque tampoco dice embrión. Es que la Biblia dice que Dios vio el embrión. Sí, pero si hay en la contraparte de los argumentos hay una persona un poco astuta y con conocimiento, nos va a decir, sí, pero ahí no dice embrión. Bien dice embrión, y le vamos a sacar la Valera 60 a nosotros, y la otra persona nos va a sacar el hebreo, y entonces
digamos ahí, el hebreo y el español debemos darle prioridad al hebreo, y entonces son pasajes y decimos, sí, mire, ahí la otra vez yo estuve en un webinar y ahí dijeron que ese era un hapax, pero no nos quedemos con ese versículo, veamos todo el contexto del Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Y además está este otro pasaje y este otro pasaje que apoyan el argumento general que ahí aparece. Bueno, ¿quiénes creen ustedes que se llevan los primeros lugares de los textos bíblicos? Porque hemos dicho que hay un poco más de 1700 hapax en el Antiguo Testamento, pero hay principalmente 3 libros en los que se reúnen la mayoría de los hapax legomeno. En tercer lugar tenemos el libro de los Salmos. Contiene 132 hapax legomeno aproximadamente, ahí hay un más menos. En segundo lugar tenemos el libro de Job con 145 hapax. Y el primer lugar se lo lleva el profeta Isaías con 201 hapax en el texto, siempre en el texto hebreo. Otro tema que hace relativamente complicadas las traducciones de algunos pasajes son el uso de fórmulas que son enfáticas en algunos textos y que el significado puede variar dependiendo del contexto donde se encuentren. Por ejemplo, en el Salmo 55:6 aparece la expresión mi yiten, que en hebreo la traducción literal sería quien diera. Esa es la traducción literal, quien diera, que es una especie de subjuntivo, de una expresión subjuntiva con este quien diera, que equivale a la expresión popular ojalá, ¿verdad? Ojalá, que es una expresión así de una aspiración, de un deseo. Expresa un deseo intenso. Es el equivalente a un Dios quiera, o sería el equivalente a qué bueno fuera o qué bueno sería, cosas como esas, ¿no? El Salmo 55:6 aparece la expresión milliten cuando dice ¿quién me diera alas como de paloma? Dice el salmista, la Reina Valera 60. La Reina Valera contemporánea dice cómo quisiera tener alas de paloma. Y aquí está la expresión, el milliten, el cómo quisiera. Literalmente la traducción sería quién diera, porque es del verbo natán, que es del verbo dar, está en un imperfecto. Ahí el prefijo, los que conocen algo de hebreo, que es el prefijo yid, que es particularmente del imperfecto hebreo. Y otras expresiones como la Dios habla hoy, es que ha puesto ojalá tuviera yo alas como de paloma. A algunos no les agrada mucho la expresión ojalá, que tiene un origen árabe, dentro del texto, pero se ha incorporado no como una palabra religiosa, sino como una expresión popular de una aspiración. Ay, ojalá que tal cosa, ¿verdad? Ay, ojalá, y lo usamos de manera popular y entendemos el sentido. No es como sería como la invocación a otras deidades o un asunto así. Esta traducción habla de ay, que tuviera alas como las tiene la paloma, ¿verdad? Esta creo que es la traducción del Nuevo Mundo, que habla de esa aspiración, incluyendo ese ay, que no está literalmente en el texto, pero que en el contexto general y en el género literario en el que se está participando aparece y encaja muy bien. El otro caso de complicaciones de textos en el Antiguo Testamento es la presencia de expresiones culturales muy propias, que en el caso del texto hebreo serían hebraísmos. Cada nación, nosotros tendríamos, por ejemplo, en Guatemala decimos chapinismos, y habrían, no sé, las expresiones que son de Ecuador dirían ecuatorianismos, no sé cómo se dice en su país, ¿verdad? O colombianismos o chilenismos, o bueno, de expresiones que se entienden únicamente en esa región, ¿no? Y cuando las sacamos de esa región, la gente ya no entiende a qué se refiere. Están presentes en el texto bíblico también, y entonces no se traduce de manera literal, sino hay que comprender a qué se refiere. Hay un caso solamente aquí de la duplicación de sustantivos, en este caso implicando engaños. Por ejemplo, en el Salmo 12, verso 2, aparece la expresión Belev Balev, que es esta última parte que es Lev, que hace referencia al corazón. Pero aquí sería en el corazón y corazón, sería la traducción literal, en el corazón y corazón. Pero ese hebraísmo de la repetición de sustantivos implica engaño. Entonces, todas las Biblias van a traducir engaño de corazón o doblez de corazón,
y algunos se habla de hipocresía. Tener doble corazón o doblez de corazón implica engaño, implica hipocresía. Pongo un rostro, pero estoy mintiendo, estoy engañando a las personas. Eso es el corazón. En el caso del Salmo 12, que la frase es Velev Valev, se repite el sustantivo con otros elementos que aparecen ahí en la frase, pero el sustantivo se repite implicando el engaño en el corazón. En Crónicas aparece una frase parecida que es Velo Lev Valev, siempre repitiendo yo tomé aquí el caso del corazón, se repite el tema del corazón para implicar el asunto del engaño. Aquí es sin engaño por la primera frase que es Velo Lev Valev, ¿verdad? En esas expresiones. Otros pasajes que tienen que ver el asunto de las implicaciones del pasaje, ya no es el tema de la literalidad, sino el tema de lo que implica la traducción. Por ejemplo, en Malaquías, capítulo 1, verso 2, verso 3, aparece una frase que es muy importante para el tema de toda la teología del Antiguo Testamento y parte de la teología del Nuevo Testamento. La frase de a Jacob amé a Jacob y odié a Esaú. Realmente eso es lo que el texto debe decir. Bueno, el hebreo aparece el verbo ab, que es amar, y el verbo saná, que es el verbo aborrecer. Incluso podría traducirse como el verbo odiar. Pero esa es la mejor traducción, que Dios realmente odió a Esaú. Bueno, no se debe entender como en el sentido pasional de amar y odiar, sino se debe entender en el sentido de elección. Estos verbos implican, no, digamos en este contexto, no en el sentido de pasional, sino en el sentido de la elección, que es lo que hace Pablo. Pablo cita a Malaquías en Romanos capítulo 9, cuando está hablando de asuntos de elección. Incluso dice Pablo, no habían hecho nada, estaban en el vientre y no habían hecho nada, y Dios eligió a uno y no eligió al otro. No es que odió al otro, sino que al elegir uno, el otro quedó descartado. Eso es lo que hace la TLA, por ejemplo, en Biblias como la TLA. En Malaquías, la lectura de este pasaje dice, recuerden, le está diciendo el Señor en Malaquías, recuerden, israelitas, yo preferí a Jacob y no a Esaú. Pero no hay una carga de odio, porque el tema aquí es un tema muy delicado y puede derivar en interpretaciones muy peligrosas con el tema del odiar a Esaú, ¿no? Y aquí pongo la referencia de la interpretación que hace Pablo en Romanos capítulo 9 en este tema. El último ejemplo, luego vamos a ver conclusiones y vamos a quedarnos ya con algunas preguntas. En Primera de Reyes, de 14:24, estos son también pasajes que aparecen en otros, se traduce en muchas Biblias como sodomitas. La palabra hebrea que aparece es la palabra Kadesh. Ese es el masculino, Kadesh, y Kedeshá es la forma femenina. Están los Kodashim y los Kedashot, que son las formas plurales de Kadesh, pero esta raíz viene de Kadosh y la mayoría de nosotros tenemos la idea de qué significa Kadosh, que significa santo, o se refiere a la santidad. Entonces estas palabras Kadesh, Kedeshá, Kedashim o Kedashot, que son palabras que literalmente significan santos. ¿Por qué Dios va a estar enojado, como en Primera de Reyes 14, si hay santos entre Israel? O que la gente vaya a visitar a los santos. ¿Por qué está enojado? Bueno, porque no, la traducción literal, si hacemos la traducción literal, sería santo o algo que tiene que está relacionado con la santidad, pero no es ese el uso que se daba a estas expresiones, sino que hace referencia a gente que el oficio que tenía era hacer ritos paganos en lugares de adoración pagana, y estos ritos incluían la mayoría de veces relaciones sexuales, ¿no? De todo tipo, de heterosexualidad, de homosexualidad, incluso bestialismo, en estas ceremonias que se hacían. Y entonces a esas personas se les conocía como una especie de santos, ¿verdad?
A mí esta frase me choca, lo de prostitución sagrada, pero así se refiere, ¿no? Se me hace una contradicción total. No puede haber ningún tipo de prostitución que sea sagrada, pero es una frase del tema de la prostitución sagrada y se ha traducido como sodomía. El adjetivo sodomía ha derivado de la historia de Sodoma, precisamente porque en estas celebraciones cúlticas paganas que se realizaban en todo el contexto de Canaán y el contexto del norte de Canaán, se practicaban, generalmente eran hombres y llegaban los ofrendantes y practicaban, tenían un acercamiento sexual de distintas índoles y entonces había mucha homosexualidad. De ahí se conecta el tema de la sodomía, porque también incluía el bestialismo en algunos casos. De ahí es que se ha traducido este Kadesh como sodomitas, como el tema de sodomitas, implicando en español el tema de sodomitas la perversión, ¿qué más? La lujuria y toda clase de vicios de sexualidad. Y es interesante también que este es un oficio que era como bien visto en la cultura porque era relacionado con las deidades y el culto, y aparte eran el ejercicio de la prostitución, propiamente de la prostitución. Hay un sustantivo que es, estoy olvidando ahora, soná, el sustantivo soná en hebreo, que es prostituta, ¿verdad? El ejercicio de la prostitución. Pero el ejercicio de la prostitución es uno y el ejercicio religioso de estos cultos que incluían acercamientos sexuales es otro, ¿verdad? A esto se refiere Oseas en el capítulo 4 particularmente en este tema. Ok, hagamos algunas conclusiones y me voy a detener aquí para el tema de las preguntas. Seamos humildes cuando nos acercamos al texto. Seamos humildes, pues no está todo dicho. No todo está dicho, y lo que se ha dicho hasta ahora en las traducciones no es lo definitivo. Vamos a estar expuestos constantemente, va a pasar toda esta generación, han pasado generaciones de traductores, por ejemplo, todas las personas que trabajaron en la Reina Valera 60 y que luego fue publicada, pues ya no están con nosotros, y luego se levantó una nueva generación. Ahora hay una nueva generación de traductores que están trabajando, revisando, proyectando nuevas Biblias hacia el futuro, y mientras la historia de la humanidad se extienda, habrá necesario. Entonces, no se ha dicho todo hasta ahora, la investigación es vigente, entonces tenemos que ser humildes, sabiendo de que van a surgir nuevas cosas, y eso nos debe, a nosotros los lectores, nos debe de mantener atentos y llevarnos a una investigación constante. Investiguemos constantemente, dediquemos un esfuerzo para el tema bíblico a investigar. Para poder hacer una correcta investigación va a ser necesario que nos capacitemos, como estar presente en actividades como estas, los webinars. Si no los podemos ver en vivo el día viernes, veámoslos en la semana que sigue. Quedan las grabaciones en las páginas de las redes sociales de las sociedades bíblicas. Busquemos incesantemente una mejor lectura, y estemos conscientes de nuestras parcialidades, y por eso el tema del diálogo es muy importante, porque yo voy a obtener unos datos, pero otras personas van a obtener otros datos y tengo que intercambiar para poder hacer una mejor construcción. Aceptemos que nunca dominaremos totalmente al texto bíblico. El texto bíblico siempre nos va a superar, siempre nos va a exigir, siempre nos va a demandar, y nosotros vamos a ir detrás del texto bíblico. Nunca lo vamos a dominar completamente. Permitamos que el texto bíblico nos sorprenda, que diga lo que tenga que decir el texto. No le impongamos nosotros al texto. Dejemos que el texto mande, ¿no? El texto manda, pero no lo tratemos de avasallar. Sometamos nuestra teología y nuestras confesiones, sometámoslas al texto. Y no sometamos el texto a nuestras confesiones. Es que el texto tiene que decir lo que yo pienso, ¿no? Este está mal porque dice diferente a lo que yo pienso, ¿no? Averigüemos por qué. Porque el texto bíblico es el que se debe priorizar. Y una recomendación muy puntual es que debemos aprender acerca del uso instrumental de los idiomas bíblicos para poder acercarnos de una mejor manera y comprender también todas estas complejidades que se dan en el momento de acercarnos a una determinada versión. Bueno, hay tanto más que hablar, pero yo me voy a detener aquí para dar paso a algunas preguntas que tenemos ahí presentes. Así que nos quedamos, creo que con Rolando, que va a dirigir las preguntas, y gracias por escucharme esta tarde. Ha sido de mucho interés
Y bueno, yo tengo que ahora confesar y decir que estoy muy preocupado, profesor, porque hay unas preguntas muy interesantes, nos va a hacer rascar la cabeza, pero también nos va a llevar a un desafío a tenerlo. Bueno, entre estas voy a ir un poquito seleccionando. Tengo como 7 preguntas. Y la primera comienza, profesor Luis, y dice, en un buen espíritu, creo que lo hizo esto, dice, ¿quién debería darnos la mejor pauta de cuál es la traducción más conservadora al momento de entregar la palabra? Bueno, hemos hablado aquí de diferentes criterios para evaluar la calidad o la pertinencia de las traducciones. Estamos viendo hoy, por ejemplo, evaluar o tenemos el conocimiento de que en todas, sin excepción, en todas las versiones bíblicas se dan esos dos tipos de variantes, ¿no? Las variantes de traducción y las variantes textuales. Y también la intencionalidad de las traducciones, si es más formal o si es más funcional la traducción. Entonces, señalar una en particular es muy aventurado porque la riqueza se da en la combinación de las distintas traducciones. Y en la práctica y la experiencia de la comparación de las traducciones, vamos a ir sacando nosotros nuestras propias conclusiones. Y también es un tema un poco de gusto en relación con algunas Biblias con las que yo me identifico más. Y para hacer un acercamiento más técnico y si queremos hacer un acercamiento con más elementos de juicio, pues tenemos sí o sí, tenemos que aprender idiomas bíblicos, ¿verdad? Ahora, quiero agregar solo un asuntito más, que cualquiera de las versiones que usted encuentra en las salas de las diferentes sociedades bíblicas a lo largo de Latinoamérica van a ser muy buenas versiones que podemos nosotros recomendar, absolutamente, ¿verdad? Luego, si hay otras que usted no encuentra ahí en las salas, puede acercarse y preguntar con alguien, ¿verdad? Que si esa nueva versión o algo, qué recomendaciones tiene algo, sobre todo si hay que estar pendiente de qué organización o qué personas las están produciendo. Gracias, profesor. Bueno, aquí hay otra interesante. Las preguntas hoy son muy sencillas, pero tienen una profundidad al momento de poder expresar. Dice, el trabajo misionero en sus países ha sido muy importante. Nuestros misioneros han traído la palabra de Dios. La traducción bíblica generalmente que ellos nos han traído ha estado basado en un principio doctrinal. ¿Cuál es el papel de nosotros como creyentes? ¿Escuchar al misionero por su posición doctrinal o escuchar a la Biblia traducida? Creo que ambas, ¿no? Somos gente confesionales y vamos a estar adscritos siempre a algún tipo de doctrina y de confesión. En la medida que vamos madurando y creciendo en nuestro conocimiento, pues vamos obteniendo también suficiente carácter y suficiente conocimiento, sabiduría, inteligencia para discernir de qué tan, tal vez esa expresión es válida, qué tan bíblica es mi doctrina, o qué tan doctrinal es mi conocimiento bíblico. Digamos, en mi sugerencia y con todo el cariño y respeto que todos me merecen, mi sugerencia es que en las conclusiones es que debemos someter nuestras doctrinas y teologías al texto bíblico. El texto bíblico debe mandar y no someter el texto bíblico a nuestras teologías, aunque sean tradicionales, ¿no? Tenemos una larga tradición cristiana, los reformados que venimos del movimiento, iglesias históricas tradicionales que vienen del movimiento reformado, las iglesias pentecostales o neopentecostales, de alguna manera están conectadas a las iglesias históricas también. Y entonces traemos más más de 400, casi ya 500 años más de 500 años ¿verdad? de la Reforma, de tradición teológica, y si vamos eso se conecta con la tradición de la Iglesia Católica, entonces tenemos muchos siglos de tradición que pesan, pero hay que analizar toda esa tradición doctrinal y confesional en realidad con el contenido bíblico.
platicando con el proyecto de lengua de señas, estamos traduciendo Marcos, y ahí Jesús se enfrenta con los fariseos en el capítulo 7 porque sus discípulos no se lavan las manos. Y entonces hay una tradición rabínica de farisea que no necesariamente se encuadra con lo que el texto que Jesús está defendiendo en el pasaje de Marcos se enfrenta. Entonces él pregunta, ¿qué es más importante, obedecer sus tradiciones o obedecer la ley de Dios? Entonces ahí es donde está nuestra confrontación con el tema de nuestras tradiciones. ¿Qué tan bíblicas son nuestras doctrinas y nuestras teologías con el tema de comparándolo con la Biblia, ¿verdad? Muchas gracias. Muy interesante la respuesta. Bueno, aquí hay otro, se dice que la Biblia es infalible e inerrante. Con lo que nos explicó, ¿se puede decir que es inerrante e infalible? Sí. Con todo el sí. Aunque ahí ese tema de la inerrancia bíblica y todo eso amerita otro par de webinars, ¿verdad? Para dar una introducción al tema de la inerrancia bíblica, pero sí, con toda seguridad sí. Hay un concepto de algunos que consideraban como inspirados, por ejemplo, de la revelación total y cosas como esas, incluso plenaria, todo eso se habla, los originales, pero que eso va como degradándose en la medida de las copias, incluso las traducciones. Pero yo me he atrevido a decir que el acompañamiento divino está presente también en el tema de las traducciones y que podemos tener la absoluta certeza de que Dios nos está hablando con estas versiones bíblicas que podemos leer y acercarnos al texto en el idioma y en el formato que necesitemos o que prefiramos, y ahí Dios nos va a hablar y nuestra vida será llena de esa luz y de esa paz que aporta la palabra del Señor en estas traducciones también, ¿verdad? Así que sí. A pesar de lo que hemos hablado hoy, en medio de todo eso, sí. Perfecto, gracias. Ahora, aquí hay otra pregunta también que tiene que ver con los textos oscuros. Uno dice, ¿por qué debemos mencionarlos si nuestro deber es aceptarlo por fe? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo traducir entonces correctamente un texto oscuro en Mateo cuando nos dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti? O si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala. Bueno, el tema de los textos oscuros, tanto en ambos testamentos, hay que aceptar que las traducciones son conjeturadas, no son, vamos a decir, como con la absoluta certeza, porque no hay, pues sí, es oscuro porque hay una palabra o una frase que no se sabe qué significa y hay que aceptarlo, digamos, se acepta. Y si alguien dice, no, ya sabemos todo, pues no sé, no sería algo verdadero, eso no sería honesto, ¿no? La honestidad implica aceptar que en el texto bíblico, que es muy antiguo, que contiene, el contenido es muy antiguo, aunque la copia sea más reciente, incluye términos y palabras que no se saben qué puedan significar. Entonces recurrimos a las estrategias. En una de las láminas vimos qué tratamiento podemos darle a esas palabras para, basado en todas ese proceso, entonces hacer un tratamiento, hacer una traducción conjeturada. No sé qué significa esta palabra, pero podemos decir esto de esta palabra. ¿Basados en qué? Bueno, y ahí hay una serie de pasos. No solo en lo que yo pienso, yo creo, a mí me gustaría o yo opino, sino que basado principalmente para reunirlo todo en una palabra sería una investigación muy seria. Y eso se ha hecho con estas palabras, ¿no? Perfecto. Teniendo una última pregunta, dice, teniendo en cuenta que las distintas traducciones que se apoyan de distintas copias o recursos antiguos de traducciones, ¿por qué cuando usted menciona tantas versiones también tiene que comparar el texto del Nuevo Mundo, la versión de los Testigos de Jehová? ¿Podría decirnos? Bueno, es una traducción más, ¿verdad? Y ¿qué será? Como en el universo de traducciones, por eso ustedes vieron también que yo puse en algunas láminas algunas traducciones en inglés. Y si yo supiera otros idiomas, las pondría otros idiomas, ¿no? Si yo supiera alemán o supiera ruso o chino o algunos de los idiomas del Pacífico, de esos países, o si supiera suajili
o si supiera árabe o algo, pues pondría versiones en esos idiomas. La traducción del Nuevo Mundo es una traducción más que debemos pues compararla, ¿verdad? Y evaluarla en algún sentido. Y estos elementos, no debemos tenerle, ¿cómo será? Prejuicios a ninguna de las versiones, pero sí hacer un acercamiento consciente y a partir del acercamiento que tengamos, entonces hacer conclusiones, ¿verdad? Perfecto, profesor Garavito, muchas gracias por este tiempo. En verdad hemos sido enriquecidos y uno de los participantes expresa y dice, excelente, muy bueno, pero muy corto. Muchas gracias, qué rico entender esto. Y deberíamos tener otros textos para seguir exponiéndolo, que Dios lo bendiga. Y creo que como ese participante, también muchos de nosotros decimos que se pasa muy rápido el tiempo, pero hermanos, es así. Yo creo que ya las sociedades bíblicas vamos al tercer año de webinars y los que vamos guardando nuestras exposiciones, ya tenemos como un disco duro bien almacenado o como un códice con un montón de exposiciones. Muchas gracias, profesor Luis Garavito.